en esta convocatoria de Crewen, también con el apoyo, como siempre, de los auspiciantes de Hydraulic Supply, le damos la bienvenida a nuestro webinar sobre automatización en calefacción. Bueno, vamos a comenzar este webinar hablando de climatización, en este caso radiador, y vamos a ver la automatización en los radiadores. Así que comenzamos. Como siempre, lo que estamos viendo es un sistema en donde nos vamos a encontrar con una caldera, en este caso, como generador de calor. Vamos a ver también que acá está el radiador en este ambiente. Y en nuestra animación clásica nos encontramos con nuestro sistema de calefacción por radiadores. Siempre vamos a contar con tres partes: la caldera como generador de calor, la cañería que está acá, que es la distribución del calor, y por supuesto los radiadores que forman la emisión del calor al ambiente. Lo que estamos viendo acá, en este caso, es la circulación del aire. Recuerden siempre que los radiadores climatizan por convección natural del aire. Entonces, en este movimiento muy sutil de aire, que no notamos cuando estamos en un ambiente climatizado, el radiador va a calefaccionar todo el volumen de aire presente en el ambiente. Entonces siempre esto es un circuito cerrado, agua que va desde la caldera a los radiadores, en el famoso mando, y vuelve a través del famoso retorno. Así que este es nuestro circuito cerrado de agua. Por eso cuando complementamos con la imagen que veíamos en un principio, tenemos que tener en cuenta que siempre están interconectados la caldera con los radiadores. De esta manera, lo que estamos viendo en color rojo es el famoso mando, que recordamos lo vamos a conectar en la parte superior, la conexión superior del radiador. En este caso el radiador está conectado de manera lateral. Entonces tenemos el ingreso de agua por la parte superior, el retorno por la parte inferior, y en este caso está de manera lateral. Entonces, siempre que veamos estos sistemas, por más que la cañería esté empotrada debajo del piso, en las paredes, en el zócalo, tenemos que tener en cuenta que hay una interconexión entre ellos. Entonces, todos los sistemas trabajan de esta forma: caldera interconectada con radiador. Fíjense que lo que estamos viendo es justamente la circulación de aire, que el aire va de manera ascendente, atraviesa el radiador y después se vuelca al ambiente. Entonces, de esta manera, este circuito va climatizando todo el ambiente. Bueno, vamos a ver en primer lugar la forma de automatizar. Entonces vamos a trabajar sobre el purador automático que colocamos en los radiadores, un cabezal termostático, un bypass diferencial. Vamos a ver cada uno de estos componentes para ver cómo trabaja. Lo primero que nos vamos a encontrar, que esto lo incluimos porque hace al confort del usuario, es el purador automático de radiador. Este accesorio es de 1 pulgada y va directamente montado sobre el elemento del radiador. Entonces, internamente lo que tiene es un flotante, que este flotante cuando cae, porque llega aire, pierde flotabilidad y habilita la salida de aire a través de este obturador. Cuando el agua sube, cierra nuevamente la salida al exterior. Entonces, como todo purador automático, lo que nos encontramos es que tiene este principio, ¿sí? Acá vemos como las burbujas de aire hacen perder flotabilidad justamente al flotante, valga la redundancia, y de ahí que sale el aire hacia el exterior. Así que este es el caso más simple. Lo que voy a volver para atrás para repetir es que nos vamos a encontrar que, como los radiadores, cada elemento de radiador, viéndolo de frente, del lado izquierdo tiene rosca izquierda y del lado derecho tiene rosca derecha, de acuerdo a dónde vayamos a instalar el radiador, va a ser del purgador. Y esto tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos rosca derecha y rosca izquierda. Entonces, eso se identifica bien en cada radiador. Bien, después tenemos en el radiador podemos colocar el cabezal termostático. Que este cabezal se coloca
en una llave que tiene que ser termostatizable. Termostatizable significa que se pueda desarmar y esté preparada para trabajar. Entonces, este cabezal, que es mecánico, no tiene ningún tipo de alimentación, ni eléctrica ni de pilas. En su interior tiene un líquido termostático, ¿sí? ¿Cómo trabaja esto? Bueno, toma temperatura del ambiente directamente. Entonces, la temperatura del ambiente hace dilatar o contraer este líquido, que actúa después sobre un fuelle y un obturador en la válvula del radiador. De esta manera, nosotros vamos a ver que tiene ahí un índice, que cada índice, ahora lo vamos a ver, representa una temperatura de ambiente. Entonces, lo que hace este líquido termostático es dilatarse o contraerse, como decíamos, de acuerdo a la temperatura. Entonces, eso nos trae como consecuencia apertura o cierre del paso de agua al radiador. Cuando nosotros lo vemos, fíjense cómo queda instalado ahí en la llave, la llave del radiador. Y acá tenemos una tabla orientativa. Entonces, si nosotros regulamos, por ejemplo, en el valor 3 del dial del cabezal, va a mantener 20 grados en el ambiente, y cuando la temperatura del ambiente llegue a ese valor, va a cerrar el paso de agua. Fíjense que actúa sobre el perno de la válvula. Entonces, cierra el paso de agua al radiador. Cuando la temperatura ambiente disminuye otra vez, el líquido termostático se contrae y habilita el paso de agua. Vamos a ver esta animación que nos muestra Calefi. Lo que vamos a ver es justamente cómo trabaja, cómo está compuesto internamente. Entonces, lo que nos encontramos es que en el armado fíjense que ahí está el fuelle, que es el que actúa sobre el vástago. Eso va en gris, tenemos el líquido termostático, donde está alojado, y todo eso tiene un armazón plástico, y por último el cabezal puesto ahí. Nosotros lo que podemos hacer es modificar el valor que le damos al dial. Entonces, para eso tenemos que tener una válvula termostatizable. ¿Qué significa esto? Que es una válvula que podemos desarmar, y al desarmarla, mediante un adaptador, colocamos y va el cabezal que va a actuar directamente sobre el perno del radiador. Esto nos da algunas ventajas. Por ejemplo, que si tenemos válvula termostatizable, lo podemos hacer inclusive con el radiador funcionando. Acá lo que nos encontramos es justamente cómo se desarma la válvula. Al desarmarla tenemos acceso a poder sacar la manivela. Sacamos también el cuerpo que está debajo de la manivela, para acceder directamente al perno. Ese perno es el que actúa sobre el paso de agua, ¿sí? Al abrirse, digamos, al elevarse o bajar el perno, habilita o no el paso de agua en la llave. Entonces, una vez que desarmamos la llave termostatizable, podemos colocar ahí el aro adaptador, lo que nos va a permitir después poder montar roscando el cabezal. Si es un aro ahí partido, eso nos permite colocarlo simple. Y después vamos a trabajar con el cabezal. Ese cabezal que ya directamente va roscado sobre el adaptador. Y ahí queda. Entonces, desde este punto es de donde toma temperatura ambiente. Aquí está donde vemos ahí los sensores, y eso va a hacer que nosotros podamos trabajar sobre la temperatura ambiente. Bien, eso fue Calefi. Este también es de Giacomini. Fíjense que acá está la válvula ya directamente desarmada. En este caso, el adaptador está directamente con el cabezal. Y una vez que se coloca, ya queda. Y sobre este dial vamos a trabajar la temperatura.
Siempre que trabajamos con automatización y corte de agua, ¿sí? Porque el cabezal lo que está haciendo es habilita o no el paso de agua a través de la llave. Siempre que hacemos esto, tenemos que colocar lo que se llama un bypass diferencial. ¿Qué es esto? Bueno, es un accesorio que va uniendo el mando y el retorno troncal. Fíjense que tiene un sentido, ¿eh? Tiene un sentido de creación. Entonces, por ejemplo, acá está el mando y acá se une con el retorno. Internamente tiene un resorte graduado. Ese resorte, no, perdón, no es graduado, sino que al revés, lo podemos graduar mediante la perilla, ¿sí? Lo que hacemos es aumentamos o disminuimos la tensión que tiene este resorte. Entonces, cuando hay mucha contrapresión del lado del mando, eso hace que el resorte se comprima, una contrapresión hace esta fuerza hacia arriba, comprimiendo el resorte y permitiendo el paso de agua a través. ¿Por qué se comprimiría el resorte? Bueno, imagínense que nosotros colocamos cabezales en todos los radiadores. Puede darse el caso que cierran todos juntos. Entonces, esa presión que hace el agua al intentar circular por un circuito cerrado, comprime el resorte y abre el paso de agua. No necesariamente tienen que cerrar todos los radiadores. Se llama diferencial porque a medida que van cerrando los cabezales, el resorte se comprime y deja pasar agua de a poco. Vamos a verlo esto en funcionamiento, ¿sí? Si nosotros tenemos acá un circuito de calefacción, en este caso, que trabaja con cabezales, fíjense que ahí la caldera está haciendo circular el agua a través del mando. Vean que cada uno de las llaves ahí tiene un cabezal incorporado. Entonces, en este caso, la temperatura ambiente es menor a la que nosotros graduamos en el cabezal. Por ende, el agua circula a través de la llave al radiador y después vuelve a través del mando. Esto es funcionamiento normal. Fíjense que lo que estamos viendo acá es el bypass. El bypass está interconectando el mando y el retorno. En este caso, como el agua circula libremente a través del mando, no tenemos circulación a través de él. Pero como les dije, puede pasar que uno o todos los radiadores cierren esos cabezales, se corte la circulación. Entonces, con el bypass lo que vamos a lograr es garantizar la circulación en la caldera. Importantísimo, ¿por qué? Para que la bomba no haga fuerza contra un circuito cerrado y se queme, para que el agua estancada en el intercambiador de la caldera no se genere vapor. Entonces, fíjense que en este caso pueden cerrar todos. Entonces, ahí el bypass permite el paso a través de sí mismo y garantiza la circulación de agua en la caldera. Ojo, esto no solo se da con el cierre total. A medida que van cerrando de a uno, el bypass lentamente deja pasar agua a través de sí. Si cierran todos, abre completamente. Una vez que los cabezales permiten otra vez la circulación de agua a través de ellos, el bypass se cierra a través del resorte. El resorte vuelve a su posición, todo funciona normalmente. ¿Qué otra forma tenemos de trabajar con radiadores y automatización? Bueno, podemos trabajar con una válvula de 2 vías. Acá aparece el otro tipo de cabezal, que es el electrotérmico, que sí necesita alimentación eléctrica. Entonces, en la válvula de 2 vías, el cabezal también trabaja hacia arriba o hacia abajo, habilitando o no el paso de agua a través de la válvula. Lo que nos vamos a encontrar acá es que ya sí tenemos que trabajar con un termostato de ambiente que controla el paso, la corriente en el cabezal. Pero fíjense que vuelve a aparecer el bypass diferencial. ¿Cuándo utilizamos válvula de 2 vías? Bueno, cuando, por ejemplo, tenemos todo a controlar, ¿sí? Queremos controlar un ambiente grande que tiene más de un radiador. Entonces, ese ambiente se controla con una sola toma de temperatura, que es el termostato de ambiente. Entonces, trabajamos con válvula de 2 vías. Entonces, cortamos el paso de agua a toda una zona que trabaja con varios radiadores al mismo tiempo. Por supuesto, fíjense que trabajamos ahí siempre con el bypass diferencial para garantizar la circulación de agua en la caldera. ¿De qué otra forma podemos trabajar? Bueno, aparece también la válvula de 3 vías.
Acá también va el cabezal. Entonces, esta válvula de 3 vías permite hacer el bypass por sí misma. Entonces, lo mismo, fíjense que tiene el mismo uso que la de 2 vías. La diferencia es que cuando la válvula cierra, lo que nos vamos a encontrar es que la misma válvula hace de bypass. ¿Por qué? Porque redirecciona el agua desde el mando directamente hacia el retorno. Entonces, acá no aparece el bypass diferencial. Entonces, la gran diferencia es esa, que nos vamos a encontrar que la misma válvula que corta el paso hacia el radiador, simultáneamente cumple la función de bypass. Por eso es que acá no está el bypass diferencial. Entonces tenemos la forma del cabezal, en donde trabajamos radiador por radiador, la válvula de 2 vías, donde ya podemos trabajar con una zona de varios radiadores, siempre con bypass diferencial, y la válvula de 3 vías para trabajar directamente con un auto bypass. Eso con respecto a los radiadores tradicionales. ¿Qué pasa con los toalleros? Bueno, tenemos varias formas de trabajar con el toallero. En primera instancia está el kit, lo que se llama kit eléctrico, de nuestros amigos de la firma de Radiarte. Fíjense que ellos lo diseñaron para hacer un radiador que obviamente va lleno con agua. Se le coloca aquí el kit eléctrico, que no es más que una resistencia eléctrica con un controlador, en donde le podemos inclusive dar mayor o menor temperatura. Podemos apagarlo y podemos regular la temperatura. Algo muy interesante que hicieron nuestros amigos de Radiarte este año es manejar el kit conversor eléctrico. ¿Qué es esto? Bueno, en primer lugar es una llave, en realidad es un accesorio que nos permite trabajar al mismo tiempo con agua, con circulación de agua, o con la resistencia eléctrica, en la misma instalación. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Acá lo vemos justamente todo el conjunto que está en el toallero. Si vemos un poquito más en detalle, fíjense con qué nos encontramos. Este conector lo que permite es, primero, colocar igual que antes la resistencia eléctrica con su comando para darle mayor o menor temperatura, pero también en el mismo accesorio podemos conectar la circulación de agua. Entonces, por eso tiene acá también un cabezal termostático. Entonces, si nosotros habilitamos con el cabezal y está conectado al circuito de radiadores, trabaja con circulación de agua, como un radiador común. Ahora, si nosotros cerramos desde el cabezal la circulación de agua, podemos encender la resistencia eléctrica. Y todo va en el mismo accesorio. La maravilla de esto es que no hay que desarmar nada. Simplemente el usuario, si lo quiere usar fuera de temporada invernal, cierra el paso de agua desde el cabezal y enciende la resistencia eléctrica. Fíjense acá, vamos a ver cómo es la instalación. Nosotros ahí lo que estamos viendo es cómo se retira, en este caso se coloca el adaptador. Gracias a este adaptador podemos conectar este kit, el accesorio, que en este caso ya tiene incorporado el cabezal termostático, y le agregamos la resistencia eléctrica. Entonces, en el mismo toallero tenemos conexión para mando, conexión para retorno y cabezal termostático y también resistencia eléctrica con su control. Ahí está el cabezal. Esa es la última parte, es el cabezal que regula temperatura. Ahí lo que está haciendo es sacar la llave común, porque el kit puede ir con llave común o con cabezal termostático. Entonces ahí quitó la llave manual y dejó conectado el cabezal termostático y la resistencia. Entonces de esta misma manera, con este kit, ya lo dejamos instalado y de acuerdo en qué momento del año nos encontramos, el usuario puede usar por circulación con agua o de manera eléctrica. Bueno, esta fue la primera parte de automatización para radiadores. Así que vamos, por supuesto, a habilitar
las preguntas. Así que, en este caso... Ahí Sebastián tiene la mano levantada. Te escuchamos, Sebastián. Ok. Hola, no sé si se escucha. Sí, Perfecto. fuerte y claro. Tengo dos consultas. La primera es, ¿qué líquido usa la válvula esa termostática para su funcionamiento? Internamente, Sí, es una excelente pregunta que no tenemos la respuesta hoy. bueno. Después la busco a otro lado, no hay problema. Sí, no, igual, a ver, vamos por parte. Eso no viene como repuesto, es interno. Si pasa algo hay que cambiar todo el cabezal. Pero la lógica que tiene el líquido, que no sabemos exactamente cuál es, Sí, primero damos fe que no es mágico, es físico. Y sí, segundo, es como la lógica del mercurio. ¿Vieron el mercurio de los viejos termómetros? Cuando aumentaba la temperatura dilataba, cuando disminuía la temperatura sí. contraía. Estaba pensando que también así funciona una válvula de expansión para abrir o cerrar más, depende de la temperatura. Ujú. La segunda pregunta es, ¿dónde es recomendable poner la válvula de 3 vías o la de 2 vías? ¿Dónde colocarla? Bueno, Sí, eso va a depender mucho de la instalación. ¿En qué sentido? Supongamos que tenemos una instalación en donde tenemos una zona, ¿sí? Acá hay una válvula de 2 vías, por ejemplo. Esto va a ser básicamente donde quieras vos automatizar, ¿sí? Porque acá estamos viendo, bueno, nada, es un sistema simplificado de 2 radiadores, pero esto puede trabajar con una planta baja y después tenés una planta alta en espejo. Entonces vas a tener 2 termostatos de ambiente, uno con cada planta, ¿sí? Pero eso es netamente de acuerdo a lo que se quiera hacer, ¿sí? No sé si va por ahí la pregunta. Más que nada, ¿en qué lugar dejar la válvula, digamos? ¿La puedo dejar escondida? No, se supone que la tengo que dejar en un espacio que la pueda cambiar en caso de que se rompa. La puedo dejar arriba en el cielo raso. A eso me refiero. Sí, donde vayas a instalarla tenés que tener acceso, ¿sí? Esto no va empotrado. Sobre todo porque en algún momento puedes necesitar un mantenimiento, puedes necesitar... vos pensás que esto va cableado también, ¿sí? Desde donde vos estás colocando el termostato de ambiente a donde esté la válvula, ¿sí? Así que, además de eso, tenés que pensar que va a haber un cable que une el termostato de ambiente con la válvula, ¿sí? Sobre todo también porque vas a necesitar alimentación de 220 volts. Entonces, tenés que llegar con alimentación y después tenés que interconectar el termostato ambiente y la válvula. Ok, ¿Mm? muchas gracias. Oh, por favor. Gracias. Ahí tiene la mano levantada Antonio. Te escuchamos, Antonio. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Mi Sí. consulta es sobre el purgador automático. ¿Eso jamás gotea agua? O sea, tira aire y no tenemos que preocuparnos con el cliente de decirle que a veces gotea o alguna de esas cosas. Mirá, puede pasar que vos tengas que alguna suciedad trabe el mecanismo interno, ¿sí? Ahí hablamos siempre en la calidad del agua que usamos, ¿sí? Pero en última instancia, si llega a gotear, primero, esto tiene acá un tapón que vos lo podés cerrar, ¿sí? O sea que si esto llega a tener alguna suciedad que traba el mecanismo, se cierra el tapón. Obviamente esto se desarma y se limpia, ¿sí? Pero bueno, sí, por supuesto que puede llegar a gotear y sí, si todo es falible de que suceda. Igual yo me refiero en cuanto a cuando está trabajando, no a alguna falla. Eso mientras trabaja y purga aire, ¿nunca tira agua? Si no tiene nada raro en su interior, no. Sobre todo porque acá tiene un material higroscópico. O sea, es como si fuera una especie de fibra que si se humedece se hincha y sella, ¿sí? Entonces vos tenés el material higroscópico acá y si llega a tirar agua, digamos, de forma no normal, lo podés cerrar. Pero habitualmente no. Si está todo bien, si está todo listo el mecanismo, si tenés buena calidad de agua, simplemente sale burbujas de aire. Bien, gracias. Por favor. Gastón, tenés la mano levantada, Gastón, te escuchamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿se escucha? Perfecto. Te iba a hacer una consulta por el tema de las válvulas.
¿Esas válvulas trabajan en on-off o tiene una graduación para el tema de paso del agua? O sea, habilita el paso de agua o generalmente regula el paso de agua. Vos decís el cabezal. No, las que vienen con bobina de 220. Ah, ok. No, las que trabajan con 220 directamente Sí. abren o cierran. Abren o cierran, no tengo manera de regularle el paso de agua como si fuera la otra, el otro modelo. No, no, no. De hecho, igual lo que tienen siempre es un tiempo, ¿sí? No es que esto no es una electroválvula, ¿sí? Que abre o cierra instantánea. Esto como los cabezales tienen el mismo líquido termostático en su interior que el de radiadores, pero trabajan con una resistencia eléctrica. Entonces la resistencia va calentando de a poco el cabezal. Bien, Y lo que hace es, lo va cerrando. De hecho, tiene como 120 segundos de actuación. Entre que actúa y cierra, pasa un tiempo, ¿sí? Eso pasa un tiempo. claro, Bien. porque vos, si no sería un golpe de ariete, si vos lo cerrás como una electroválvula instantánea. Entonces, esto siempre tiene un tiempo de actuación. ¿Mm? Bien, perfecto. Porque me ha tocado en varios lugares que esa actuación a veces se traba y lo Ajá, tengo que hacer manual. ajá. ¿Eso se debe a la suciedad o se debe a la suciedad del circuito, puede ser? O al sistema que es en sí es muy lento. El sistema es lento, puede tardar hasta 120 segundos, o sea, 2 minutos hasta que actúa. Eso por un lado. Y segundo, sí, de acuerdo a cómo está el sistema, si vos tenés mucha suciedad en el obturador, te puede pasar que sí, que se trabe el sistema. Bien, perfecto. Bueno, Pero tardan, y está hecho a propósito eso. está hecho a propósito por el golpe de ariete que Exacto, habías para mencionado. evitar ese cierre instantáneo. Bueno, perfecto, buenísimo, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Tenemos a Hugo, que me parece que nos suena conocido. Lucas, ¿cómo andás? Te estábamos extrañando ¿Cómo ya. va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hace preguntas, Hugo. No, poquitas hago. No, tengo una duda con la válvula de 2 vías o 3 vías. Ajá, Va a 220 y va conectada al termostato, me decía. claro, sí, sí, sí. Pero lo que quiero saber, el cable que tengo que traer del termostato, si tengo un termostato que es a pila, digamos así, lo tengo que conectar, tiene un cable, tiene 3 cables, ¿cómo lo conectaría? Porque la válvula, Sí. lo único que el 220 es para que trabaje la válvula, digamos. Claro, ahora vamos a ver la conexión eléctrica, ¿sí? Ahora un poquito más adelante, pero vos ten en Sí, cuenta algo. Al cabezal vos vas a tener que llegar con neutro, sí, ¿sí? bien, Y sí, los 220 lo vas a hacer pasar por el termostato de ambiente. Entonces, los 220 van al termostato de ambiente y después van al cabezal. Esa es bien, la lógica. Entonces, bien. el cabezal, el termostato de ambiente lo que hace es habilitar o no la fase, el vivo. ¿Mm? Hace como un interruptor, digamos así. Exactamente, es Ah, eso. por más que yo tenga un termostato digamos, a pila, Claro, tiene, vos le tenés que hacer llegar alimentación externa, alimentación eléctrica externa. claro, o sea, a la válvula me estás diciendo. Al termostato no. Vos tenés los 220, Sí, ¿no? Vas a tener que el neutro va directo al cabezal sí. y el vivo va al termostato y después va al cabezal. Claro, digo, pero la alimentación del termostato, ¿puede ser a pila o tiene que ser un termostato a 220? Eso es lo que Ah, quiero no, saber. eso es indistinto. Vos lo que necesitas del termostato ambiente es que tenga contactos secos, nada más. Bien, Pues bien. si el termostato se alimenta con 220 o se alimenta a pilas, es indistinto. Podés trabajar inclusive con los termostatos mecánicos, que los vamos a ver más adelante, que no Ajá, tienen ni alimentación ni eléctrica ni pilas. Vos lo ajá, que necesitas es el termostato ambiente que tenga contactos secos para que puedas hacer esta función como de tecla de luz. claro. Y en la de 3 vías puedo hacer la misma conexión. O sea, La de 3 vías con es la lo válvula. mismo, porque el cabezal es el mismo. Vos vas a usar el Ah, cabezal que tiene alimentación, que está acá, está arriba, que tiene claro, alimentación de 220. Pero ajá, después la conexión es la misma. claro. Ahí le puedo colgar 2 termostatos, por dar un ejemplo. En realidad, habitualmente es al revés.
conectás más de un cabezal a un termostato. Ahora lo vamos a ver eso, no se preocupe. Vamos a ver la conexión eléctrica. Dale, listo, gracias. Por favor. No hay nadie más con las manos levantadas, Lucas. Bueno, ok, tenemos en el chat cómo está. Bueno, ahí Pablo Golarbovi, un saludo, Pablo de Río Grande. También se conectan centrales como la central de automatización Peisa. Bueno, no lo incluimos hoy, ahí nos dice Matías, pero lo que sí tenemos es que las centralitas lo que hacen es, valga la redundancia, como dice su nombre, centralizar todo. Entonces nosotros vamos a llegar con los cables de los termostatos, con los cables a los cabezales y con la conexión a la caldera. Eso lo que hace es ordenarnos un poco todo el tema. Claro, son varios relés que, como la caldera solamente responde a un termostato, es como que agrupa los termostatos y ahí habla con la caldera. Son como si fuesen relés juntos, chicos. Esa es la central de zona. Claro, acá nos dice, la caldera no lleva ninguna conexión. En lo que estamos viendo hasta ahora, no. En este caso, no. La caldera cortará después por temperatura, ¿sí? No lleva ninguna conexión en este caso. Bueno, continuamos. Dale. Así seguimos, ¿sí? Con piso radiante. Por supuesto que si están acá, muchos ya lo hicieron, pero si no, les contamos que junto con Karina damos un curso online de calefacción y caldera. Aquí estamos los docentes, la arquitecta Karina Los Santos y quien les habla. Bueno, ¿cómo está disponible este curso? Son 10 clases y estos son los temas en los que vemos habitualmente. Siempre la primera clase es ciencia y calefacción, que es física en los sistemas de calefacción por agua. Después hablamos de balance térmico, hablamos de radiadores, de piso radiante, hacemos un proyecto de calefacción. Y la segunda parte, hablamos de calderas tradicionales, de condensación, los componentes, la puesta en marcha, el mantenimiento. Quienes estén interesados, en octubre vamos a comenzar el tercer curso del año. Transmitimos en vivo, y esto tiene que quedar bien claro. Vamos con clases en vivo, martes y jueves a las 20 horas. Son 10 clases, transmitimos por Google Meet y las clases quedan grabadas, ¿sí? Y además el material, por supuesto. Y el grupo de WhatsApp con técnicos, Lucas, ¿cierto? Para aclarar dudas de trabajo, de las clases, pueden ver las clases cuando quieran. Exacto, van a tener un Google Drive. El precio está congelado desde el 2024, 115.000 pesos, se puede pagar en 3 partes. Y para quienes están en Argentina, que a veces tenemos la suerte que nos acompañan de los países sí, de limítrofes. Chile, Bolivia, Uruguay, tenemos compañeros. Que si tenemos algunos colegas internacionales, son $115. Bien, ¿cómo hacemos para inscribirnos? Nos preguntarán, pues seguramente están ansiosos, se contactan con Aula Clima, ahí está el QR, ahí está el número, se contactan ahí, les van a dar toda la información, les van a decir la forma de pago, así que quienes tengan interés, por favor, nos contactan, sin dudarlo, y los esperamos en octubre, comenzamos el tercer y último curso online del año. Así que los esperamos. Los esperamos. Bueno, la segunda parte. Vamos a hablar un poco de piso radiante y automatización. Así que nos metemos de lleno. Como siempre, tenemos nuestra animación que nos va a marcar cómo trabaja el piso radiante. Lo que nos encontramos siempre es que, por supuesto, tenemos la caldera como generador de calor. Después aparece acá un nuevo actor, que es el colector, y la distribución, en este caso, de la cañería, que es la emisión de calor, debajo del paquete constructivo del piso. Entonces, el agua circula en el famoso mando, vuelve en el famoso retorno, en este caso un dibujo en espiral, y el calor sube en lo que se llama radiación de calor. A diferencia de sistema de radiadores, el piso radiante calefacciona por lo que se llama radiación. En
Entonces va a calefaccionar más o menos hasta el 1,80 m, 2 metros del piso. Después ese calor se pierde, pero calefacciona en el plano que nos encontramos las personas. Bien, entonces acá lo que vamos a ver es que la automatización se hace directamente sobre el colector. Y aparecen también los mismos cabezales que veíamos con las válvulas de 2 y 3 vías, que son los cabezales electrotérmicos. Bueno, vamos a ver un poquito qué hay en el mercado. Acá, por ejemplo, tenemos el colector que es marca Rehau. En este caso es de tecnopolímero. Fíjense que la estructura de los colectores, si bien cambian algunas cuestiones de lugar o disposiciones, siempre es la misma. Tenemos un colector de mando, otro de retorno. En este caso tenemos caudalímetros, hay desagregadores automáticos, válvulas esféricas que son de troncales, mando y retorno, muy útil cuando aparecen los termómetros, y también hay una regulación ahí de caudal. En este caso Rehau trabaja con sus propios cabezales. Tenemos el cabezal, en este caso, marca Rehau. Giacomini. Ahí tenemos también, en este caso, un colector metálico. Aparece un desagregador más clásico, aparece un termómetro, perdón, solamente en el mando. Tenemos también ahí la válvula de vaciado y llenado. Acá están las válvulas troncales de mando y retorno. Y acá aparecen los reguladores de caudal, desde donde nos podemos conectar con los cabezales o inclusive la válvula de 2 vías que tiene Giacomini. ¿Qué más tenemos? Bueno, en este caso hay un conector que es marca Tigre. Fíjense, también tenemos mando, retorno, aparecen de vuelta los termómetros, en este caso de aguja, reguladores de caudal, y también tenemos el desagregador automático, donde en conjunto trabaja con la válvula de llenado y vaciado. ¿Qué más tenemos en el mercado? Bueno, aparece Calefi, este es un colector de tecnopolímero. También válvulas de mando y retorno, válvulas de cierre, caudalímetros. Acá tenemos en la punta el desagregador automático manual y válvula de llenado y vaciado. En este caso, el cabezal electrotérmico de Calefi sirve tanto para el colector como para las válvulas de 2 y 3 vías. En ese caso, es muy común que las marcas tengan esta compatibilidad en sus diferentes accesorios, ¿no? Siempre lo que nos va a pasar es eso, que las marcas son compatibles dentro de su mismo productos. Acá tenemos un colector ICTAP, en este caso más simple, fíjense que es metálico y tiene regulador de caudal. ¿Qué más hay en el mercado? Marca Tadiran, también, en este caso metálico, con válvulas con termómetros, caudalímetros, reguladores de caudal, y tenemos también siempre en la punta el desagregador automático con válvula de llenado y vaciado. ¿Qué más hay en el mercado? Colector marca ICMA, lo mismo, fíjense que varían un poco estéticamente, pero después los componentes básicamente siempre son los mismos. Ahí tenemos el caudalímetro, tenemos regulador, ahí está el desagregador con la válvula de llenado y vaciado. En este caso, ICMA también tiene cabezales que podemos utilizar en los diferentes circuitos. Bueno, un poco lo veíamos antes, cuando nosotros hablamos de cabezales electrotérmicos, y acá nos vamos a detener un poquito más en detalle. Fíjense que tenemos el mismo elemento termostático, que no sabemos exactamente la composición, pero alrededor trabaja con unas resistencias eléctricas. O sea que la lógica es la misma que el cabezal de radiadores. Simplemente acá el líquido, el elemento termostático, está influenciado por una resistencia eléctrica, que al estar alimentada hace que ese componente termostático se dilate y cierre el paso de agua. Cuando no está alimentado se enfría y mueve todo el mecanismo con el fuelle hacia arriba, entonces de esa manera habilita otra vez el paso de agua. Acá lo vemos un poquito en la animación, lo que estamos viendo justamente de la firma Calefi. Fíjense que ahí va
directamente montado sobre el colector, entonces ese circuito va a trabajar eléctricamente con un termostato de ambiente. Ya cuando trabajamos con automatización en los colectores, tenemos que trabajar con termostatos de ambiente. No queda otro. Y ahí queda. Entonces, cuando vemos todo el conjunto armado, fíjense que ahí está el cabezal, y el cabezal es el que actúa directamente sobre el fuelle, habilitando sobre el obturador el paso de agua o no. Entonces, si hablamos de cabezales electrotérmicos, tenemos que hablar de termostato de ambiente. Entonces, en este momento en el mercado hay diferentes opciones que ustedes se van a encontrar de termostatos. El que es solamente termostato, que controla temperatura, que puede ser mecánico, analógico o digital, con pilas, por ejemplo. Este tipo de termostato solamente controla temperatura, nada más. La indicación o no de la temperatura en un display, pero trabaja solamente con la temperatura de ambiente. Después tenemos los cronotermostatos, que también puede ser alimentación de 220 o a pilas, y habitualmente son programables. ¿Qué se incluye acá? Bueno, acá ya incorporamos los horarios. Fíjense que cuando trabajamos solamente con temperatura ambiente, si nosotros tenemos una caldera que trabaja sin termostato o con termostato ambiente, esto nos impacta en un 5% de consumo. La diferencia de la misma caldera trabajando con control de temperatura ambiente o no, ya impacta un 5% en el consumo de gas. Ahora, cuando le agregamos horarios, ahí ya tenemos un 10%, ¿sí?, de diferencia de consumo de energía, de gas, en la misma caldera. ¿Qué más tenemos? Bueno, aparece el wireless. ¿Qué significa esto? Que habitualmente vamos a tener un termostato ambiente, que puede ser con alimentación eléctrica o a pilas, y una base, que ese receptor va conectado a la caldera y habitualmente lleva alimentación de 220 volts. Entonces, entre el termostato y el receptor no hay conexión eléctrica. Entonces, acá tenemos control de la temperatura ambiente, control de los horarios y la conexión inalámbrica. Como esto controla temperatura y horario, tiene un 10% de ahorro. Y por último, lo que también aparece mucho en el mercado ahora son los termostatos Wi-Fi, que también el termostato puede ser a pilas o 220 volts, trabaja habitualmente con un receptor y al mismo tiempo tiene una aplicación que nos bajamos en nuestro teléfono y podemos modificar los horarios, encender o apagar. OpenTerm, exacto, sí. Sí, puede ser o no OpenTerm, ahora lo vemos, pero sí, está bien lo que dice Cari, está muy bueno, ahora lo vamos a ver, que es la nueva tecnología que está surgiendo. Pero como controla temperatura y horarios, tenemos ahí un 10% de ahorro. Algunos ejemplos de termostatos, los analógicos, el clásico IMI de ruedita, acá hay una versión que también que tiene, en este caso, Ulterma. Fíjense que la gran ventaja de estos tipos de termostatos analógicos es que nos conectamos y funcionan. No necesitan más nada. Su gran ventaja es su simpleza. Bien, después tenemos otro tipo de termostatos, en estos casos ya digitales, acá aparece Peisa, acá aparece también Euterma. Entonces fíjense que si bien solamente controlan temperatura de ambiente, ya podemos ver en el display los valores tanto de la lectura en tiempo real como el setup que nosotros programemos. Bien, ya pasamos a cronotermostatos, que controlan temperatura y horarios. Acá aparece uno de Uriarte, el clásico Dileta, aparece también otro de Euterma. Entonces acá también, ya le empezamos a dar horarios de trabajo, que van de acuerdo a los horarios de movimiento de la vivienda. ¿Qué más? Bueno, wireless. Fíjense que siempre vamos a contar con una base receptora y uno de los, en este caso Euterma también, o Peisa, y está el receptor que va conectado a la caldera, que va también alimentado a 220, y el que vamos a usar para programar, que puede ser a pilas o también puede ser de 220 volts.
Y aparece en última instancia los que son con Wi-Fi. En este caso tenemos el de Peisa, Uriarte, Euterma o Rehau. Entonces, esto nos permite, por supuesto, controlar la temperatura ambiente, por supuesto, darle horarios y además, gracias a una aplicación, podemos modificar a distancia cualquiera de los parámetros, apagar, encender. No aparece en esta presentación, pero lo comentó muy bien Karina. Algunos de estos termostatos, como el Centrali de Peisa, son lo que se llama tecnología OpenTerm, que no solamente son como una tecla de luz que es on-off, apaga o enciende, sino que trabaja en conjunto con la caldera y hace que la caldera también module su potencia. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para lo que estamos viendo, no podemos trabajar con esa función porque estamos trabajando sobre cabezales. Siempre lo que sea OpenTerm va colocado directamente en la caldera. Y un poco volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, fíjense cómo es la conexión eléctrica. Nosotros tenemos el cabezal electrotérmico, el neutro directamente va conectado al cabezal y la fase 220 pasa por el termostato ambiente para después ir al cabezal. Entonces, de esa manera, el termostato alimenta o no el cabezal desde la fase, desde el vivo. Y siempre, recuerden esto, cuando trabajamos en calefacción, los termostatos de ambiente van conectados en sus contactos normal cerrado. Ahora bien, ¿qué pasa si estamos en una zona, una planta que es grande, que tenemos más de un cabezal? Bueno, podemos conectar 2 cabezales, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo trabaja esto. Siempre la fase, el vivo, va a pasar por el termostato y va a alimentar acá 2 cabezales. Y los neutros van directo al cabezal. Por la potencia baja que habitualmente tienen estos cabezales, hasta 2 o 3 por termostato ambiente podemos conectar. Siempre la recomendación va a ser chequear con el manual del termostato ambiente cuánto es la potencia que soporta, ¿sí? Pero, según la experiencia, hasta 2 o 3 cabezales normalmente podemos conectar. Pero no está de más la recomendación, chequen el manual del termostato ambiente. Sí, eso siempre, Lucas, recomendamos, ¿cierto? Sí. Sí, por supuesto. Para que la potencia del termostato soporte la potencia de los cabezales. Bien, y fíjense que vuelve a aparecer nuestro conocido bypass diferencial. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en algún momento pueden cerrar uno o todos los cabezales termostáticos y para evitar problemas de circulación en la caldera volvemos a colocar el bypass diferencial uniendo mando y retorno. Y como es diferencial, no es necesario que cierren todos los cabezales. Ya cuando empiecen a cerrar, esto va a abrir lentamente ese paso de agua, comunicando mando y retorno. Una vez que los cabezales se habilitan de vuelta, el bypass con su resorte interno vuelve a cerrar el paso a través de él. Fíjense en esta termografía, cómo trabaja. Acá hay un cabezal que está habilitado y al lado tenemos un cabezal que está cerrado. Entonces, fíjense cómo todo este circuito, que es este mismo, está más frío que los demás. Estos que no están automatizados y este que está habilitado. Bueno, con la válvula de 2 vías podemos hacer algo parecido que hacíamos en el caso de los radiadores. Bueno, nosotros tenemos acá, imaginemos que tenemos circuitos muy grandes, entonces podemos trabajar directamente sobre todo el colector, con un solo termostato de ambiente. Esto puede ser para grandes superficies, donde tenemos muchos circuitos de piso radiante, pero necesitamos un control de temperatura. Entonces ahí directamente manejamos una válvula de 2 vías y, obviamente, el bypass diferencial para proteger a la caldera. Por eso es que acá aparece nuevamente el bypass diferencial. Entonces, si recordamos cómo trabaja, es cuando se van cerrando los diferentes cabezales,
eso hace que la contrapresión hace que se comprima el resorte y permite el paso de agua uniendo mando y retorno. Insistimos, no es necesario que se cierren todos los cabezales. A medida que van cerrando de a uno, eso aumenta la contrapresión y eso hace que el resorte se comprima y permita el paso de agua a través del bypass. ¿Por qué es bueno que pase eso? Bueno, porque a medida que se van cerrando los cabezales, ¿sí?, nos vamos encontrando que hay caudal de agua sobrante en la instalación. Y eso puede traer problemas sobre todo de ruido. Entonces, a medida que van cerrando los cabezales, el bypass absorbe ese caudal redundante y los circuitos trabajan de forma armónica. Bien, y acá cerramos con la diferencia, para que nos quede bien claro, ¿sí? Este es el cabezal de radiadores, que es mecánico. Entonces, fíjense que acá está ese líquido termostático, ¿sí?, que habilita o no el paso de agua a través de la llave. La diferencia entonces con el cabezal electrotérmico es que si bien está el líquido termostático, ahora está influenciado directamente por una resistencia eléctrica. Entonces, eso por un lado nos permite conectar un termostato ambiente, ¿no? Y por el otro también permite que, como hablábamos hace un rato, esto tenga habitualmente más o menos un tiempo de activación que está en los 120 segundos para evitar golpes de ariete. Entonces, por eso los cabezales no son electroválvulas. No abren o cierran el paso de agua instantáneamente. Lo hacen de forma muy lenta para evitar los golpes de ariete dentro del circuito. Entonces, eso nos tiene que quedar bien claro. La diferencia entre una electroválvula que habilita o cierra, abre o cierra el paso de agua de forma instantánea y un cabezal que lo va haciendo lentamente. Bien, habilitamos la segunda tanda de preguntas, así que los leemos, los escuchamos. Manos levantadas no tenemos, Lucas, pero nos fijamos en el chat. Hay algunas cositas. Juan Carlos nos dice, ¿esta conexión paralela va a ser controlada por el termo para 2 circuitos? Juan Carlos, no entiendo el comentario. Si querés escribirlo, está habilitado el micrófono. Si querés levantar la mano, lo escuchamos. Ahí levantó la mano. Sí, Juan Carlos. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan. No, preguntaba que en la superficie, por ejemplo, una grande, como dijo él, si 2 circuitos van a ser controlados, porque hay una conexión paralela entre circuitos, ¿va a ser controlada esos 2 circuitos con un solo termo? ¿El termostato? Ese. Acá. Sí, esa. Claro, suponete que vos tenés una instalación grande, entonces, Claro, eso. o tenés 2 circuitos en un mismo ambiente. Perfecto. Entonces acá lo que haces es colocar un termostato de ambiente y manejás 2 cabezales. 2 cabezales. Eso se puede hacer. Sí, siempre chequeando la potencia, capacidad, claro. la potencia que maneja el termostato y la potencia de los cabezales. Claro. Perfecto. Ok. Gracias. Tenemos a Sebastián con la mano. Te escuchamos, Sebastián. ¿Ahí se escucha? Te escuchamos. La válvula bypass siempre es recomendable que esté lo más cerca de la caldera. Sí, porque la función es proteger a la caldera. Ok. Y no terminé de comprender bien el trabajo de la válvula de 2 vías. Se me trabé. Ok, bueno, supongamos que vos tenés una instalación con piso radiante muy grande, ¿sí? No sé, un salón, por ejemplo. Entonces vos es un solo ambiente que querés manejar con una temperatura de ambiente. Entonces lo que haces directamente es manejar todo el colector con una válvula de 2 vías, ¿sí? Entonces, esto te permite que tengas diversos circuitos, pero controlados con una sola temperatura, un solo termostato. Ok.
¿Mm? Buenísimo. Bueno, por Gracias, favor. Sebastián. Gracias. Ahí, Cristian, tenés la mano levantada, te escuchamos. Bueno, mientras Cristian... Acá hay Tenemos un a Abel. comentario. Sí, ¿Querés tenemos... Abel, Lucas, Mirá, o Hola, vamos al mirá, chat? hola, ¿me digamos, escuchan? Sí, a ver, ¿quién habla? Cristian, Cristian, te escuchamos. ¿cómo andas, Lucas? Vos sabés que tengo una consulta sobre el bypass diferencial que nunca lo puse, ¿viste? Y de ¿Nunca? hecho, nunca lo puse. De Ajá. hecho, me sorprende el bypass. Y mientras estabas explicando, tenía todas las instalaciones en mi cabeza que había hecho y no le puse nunca bypass. Y estoy con esa duda. Em, Bueno, yo no uso cabezales porque me parece que tarda mucho el piso en los ambientes, entonces, ¿qué hago? Uso las válvulas por zonas, ¿viste? Lo que yo mando a hacer unas plaquetitas que para 2 zonas, la he hecho para 3, para 4, que simula, ¿viste? Siempre que esté una abierta, la caldera siempre está funcionando cuando las 4 válvulas o 3 válvulas que pongo, las 3 zonas, me corta la caldera. Pero me mataste con el bypass diferencial, che. Bueno, lo que tiene es eso, que sirve para dos cosas, para regulación y para seguridad. Digamos, porque Bien, a medida que van cerrando los cabezales o los circuitos, las válvulas, lo que vos tengas, sí, va abriendo de manera proporcional. Entonces te absorbe el caudal que está de más. Y si cierran todos los cabezales simultáneamente, la contrapresión hace que esto abra completamente. Entonces cumple las dos funciones, seguridad y regulación. bien, bien. Entonces es una cuestión de presión, digamos, que va generando el cerrado de las válvulas. Sí, claro, claro, es hidráulico. Por lo que vas, a medida que se empiezan a cerrar los cabezales, la bomba sigue empujando, Sí, entonces empieza a actuar sobre el resorte. bien, bien. No, Es clarísimo. mecánico, digamos, no Está tiene bien, indicación de está ningún tipo. bien. Me quedó clarísimo, clarísimo. Bueno, Gracias. por favor. Perdón, voy a leer algo en el chat que está José. Esto a mi entender es una automatización a media, ya que solo está cerrando abriendo los cabezales, ya que la caldera ha puenteado y la bomba no corta nunca. José, sí, para eso está, en ese sentido, hoy la verdad que no lo agregamos, pero sí están las centralitas. Pero bueno, es un componente más, pero sí, si uno conecta la centralita, lo que tiene es que cuando corta el último cabezal, apaga la caldera. Bueno, ahí muy amable Matías nos pone algunas definiciones de lo que puede ser lo que está dentro de los cabezales, cera termostática, líquido o gas. Bueno, muchas gracias. Chelo se retira. Bien. Pregunta, nos dice Rodolfo, ¿cómo se regula el resorte del bypass? Bueno, está buena la pregunta. Hay una forma práctica, porque lo que tienen habitualmente, acá lo que vemos es una graduación que está en metro columna de agua, hay que saber la contrapresión del sistema. Lo más simple es cerrarlo completamente, la perilla hacia abajo, encender la calefacción, cuando está bien ya está en régimen, lo que vamos a ir haciendo es abriéndolo lentamente y cuando notemos que empieza a tomar un poco de temperatura, ese es el punto donde lo dejamos. ¿Por qué? Porque apenas cierre algún cabezal, ya va a estar habilitando. Así que esa es una forma práctica y simple de regular el bypass diferencial. Wow, cuántos comentarios, muchas gracias. Ángel, ¿puede ser que los termostatos Wi-Fi fallen por señales externas? Bueno, hasta ahora yo no lo he experimentado. Si alguien ha tenido ese problema, por favor que lo comente. Yo sí, la verdad que si tenemos termostatos y vieron que el sistema de BRF, BRB tienen señal, bueno, ahí puede interferir o si en la casa hay alguna alimentación.
que tienen o edificios de señal, ahí puede, no es tan sensible como un termostato con instalaciones, ¿cierto?, que uno hace. Entonces eso no pierde esa sensibilidad, puede pasar que haya interferencias, ¿sí? Por eso que en muchos manuales dice que hay que dejarlo a 20 centímetros de toda señal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, Cari, mira qué dato. En el chat, Cristian, ¿cómo se conecta de un termostato a pilas a llevar 220 volts al cabezal? Bueno, el punto es, los que funcionan a pilas es para su funcionamiento operativo, ¿sí? Por eso el termostato tiene que tener contactos secos. Digamos. Lo que hace la pila es habilitar o no el contacto. Después nosotros tenemos que llegar con el vivo la fase y después de ahí ir al cabezal. Matías, ¿no conviene por seguridad mandar el neutro al termostato en vez del vivo para no tener tensión en el termostato? Es que en realidad vos lo que te conviene es tener más seguridad en el cabezal, porque es el que seguramente más vas a manipular. ¿Mm? Roberto, ¿hay manera de colocar una centralita de marca de manera inalámbrica sin tener que hacer el cableado entre los colectores de caldera y los termostatos? Sí, pero no en Argentina, Roberto. Existe esa tecnología, pero no actualmente en nuestro país. Pablo, nosotros dejamos de usar cabezales y pasamos a utilizar separador hidráulico y bombas en el secundario, el separador controlado por los termostatos ambiente. De esa forma nunca se bloquea el primario, calderas y secundarios se apagan las bombas. Sí, muy bueno eso, Pablo. Muy buen aporte. Matías, al prender el microondas, muchos termostatos Wi-Fi pierden la señal. Me parece que lo que más se manipula es el termostato, por eso el tema de la fase ahí. Bueno, muy buen comentario. Miren las cosas que están saliendo, ¿no? Increíble. Uy, ¿cuántas manos levantadas? Abel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Pregunta, cuando tengo el termostato, o sea, tengo una obra de planta baja y planta alta y Ajá. quiero poner el cabezal, ¿tengo que tener un termostato para cada piso o puede ser un termostato para toda la casa con los cabezales eléctricos, eso de 220? Vos querés colocar... si vos tenés que manejar toda una planta, te convendría pasarte a 2 vías o 3 vías directamente. Entonces vos solamente, porque simplificás la instalación, si vos tenés que cortar todo un colector y vas a usar un solo termostato de ambiente, simplificás la instalación colocando una válvula de 2 vías, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? No, La situación es que vos querés trabajar con un termostato de ambiente, todo un colector. ¿Está bien eso que estás diciendo? sí, está bien. No te olvides que tengo una casa de 2 plantas, una planta baja y un primer piso. Bueno, entonces vas a trabajar en espejo, esta misma forma de conectar por 2. Un termostato de ambiente en la planta baja con una válvula de 2 vías y un cabezal, y lo mismo para planta alta. Esa era mi pregunta. Ok. Trabajás en espejo esta misma interconexión. Ok, gracias. No, por favor. Bien, ¿cómo venimos? Hugo, te escuchamos. Sí, yo tengo o sea, no es que tenga una duda. Como yo hago punto a punto en temas radiadores y Ajá, uso colectores, ajá. mi pregunta es, yo puedo, en vez de poner cabezal, ¿sería mejor poner la válvula de 2 vías? Porque con el cabezal no lo podría poner para hacer punto a punto. Si el punto a punto lo podés hacer de las 2 formas, con los 2 tipos de cabezales que vimos. O le colocás cabezal termostático en el radiador, o colocás un cabezal electrotérmico con termostato ambiente en el colector. Claro, pero acordate que yo voy a tener, por darte un ejemplo, un colector de 5 radiadores. ¿Y dónde lo pongo para que me corte esos 5 radiadores? Es el cabezal. Ah, vos querés conectar. A ver. Bueno, todo depende, lo mismo que recién. Si vos querés manejar toda la planta, vas a hacer esto.
Por eso te digo, no voy a poder poner cabezal, voy a tener que poner una válvula. Claro, si vos querés manejar toda una planta de radiadores punto a punto, Sí, lo haces así, directamente. claro, Válvula de claro, 2 vías y termostato ambiente. claro, por eso te digo, cabezal no lo podría utilizar. Acá Me esta parece. válvula tiene cabezal, no sé cuál te No. Claro, está bien, pero no lo podría poner el cabezal en el colector, como están usando en el piso radiante, o es lo mismo, nada más que Es lo la- mismo. ah, Ahí depende a qué detalle querés ir con la automatización. Si vos querés cortar toda la planta sí, con un solo termostato ambiente, válvula de 2 vías. sí, Ahora, si vos me decís, che, no, quiero trabajar radiador por ambiente, sí, colocás un cabezal en cada uno de los circuitos. claro, Lo que claro, pasa es que eso te va a llevar a que vas a tener que tener un termostato ambiente por cada ambiente y cableado el termostato claro. ambiente. No, está bien eso, está bien, porque yo normalmente cuando hago punto a punto, normalmente según la cantidad de radiadores que pongo, siempre pongo 2 cajas. Entonces puedo poner 2 válvulas de 2 vías con 2 termostatos y controlo todo de ahí. Sí, y ojo también que una cosa no quita la otra. Vos podés estar haciendo punto a punto con colector, pero en Sí. cada radiador le podés colocar un cabezal termostático, sin termostato ambiente, ¿se entiende, no? El cabezal de radiadores. Sí, eso lo he hecho, lo hice en una casa, Ok. pero como será ahora que estoy haciendo una casa nueva Ajá. y es grande y quiero separar, tengo dos colectores, entonces quiero separar y poner un termostato en un lado, un termostato en el otro. Entonces creo que la válvula, si pongo 2 válvulas de 2 vías, voy a andar bien ahí, porque voy a Y poder. vas a trabajar por plantas directamente. Claro, exactamente. Está bien, sí. Va a ser más simple la instalación. Claro, exactamente. Listo, gracias. No, por favor. Gus Oceanic 815 nos está levantando la mano. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Van a hablar del tema de automatización con los dos sistemas juntos, piso radiante y radiadores, en algún momento? No en esta clase, pero tal vez en otra. ¿Automatización o instalación combinada? Bueno, sí, automatización o instalación combinada, sí. Mira, no está planteado para este webinar, lo podemos ver más adelante, pero para hoy no, digamos. Lo que sí estábamos hablando un poco con Hugo es esa combinación de colector con radiadores, que eso se llama punto a punto. Pero no es para hoy combinación de radiadores y piso en funcionamiento. Ok, no, era eso. Nada más. Ok. Gracias. Por favor. Roberto, ¿te escuchamos? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. No, yo te preguntaba si se podía colocar una centralita de manera inalámbrica. Ajá. Porque me pasó en una obra que, bueno, tengo 2 zonas, es de piso radiante. Y bueno, tengo conectado el colector con una válvula motorizada, un termostato y otro igual. Pero el problema es que no me corta la caldera. O sea, yo ya lo pensé armarlo así, pero el dueño quiere sí o sí que le corte la caldera. Y entonces ahora está todo terminado y no lo puedo hacer, digamos. Ahora lo estoy tratando de hacer de Inalámbrico, manera no. Ya eso con se unos tendría que plantear relés. desde un principio, ¿viste? Sí. Claro, sí. Yo lo había planteado así. Y funciona bien todo. El tema es que queda la bomba prendida y le molesta eso, ¿viste? Sí, tendrías que ver si a lo mejor pusiste bypass diferencial. No, pero tiene agregado como me había agregado un toallero. El toallero funciona como eso. O sea, el toallero todo el tiempo va a quedar funcionando. Abierto. Claro. Sí, eso es mejor que nada, pero el toallero no está absorbiendo todo el caudal de la instalación. Claro. Sería bueno agregarle también un bypass. Y eso te va a bajar el ruido, seguro, porque Claro. el bypass en algún momento va a absorber todo el caudal, si es necesario. Claro. Sí, igual Y ahora estamos haciendo con el electricista, me está dando una mano, para Ajá. hacerlo con unos relés que son estos relés nuevos que son para... Ay, no me sale el nombre. Que se manejan con Wi-Fi y mañana lo vamos a instalar a ver qué tal nos funciona. Aparentemente no va a funcionar, pero bueno,
Yo quería saber si había algo ya pensado, hecho para eso de manera inalámbrica. No, no. Inalámbrico no. Por ahora acá en el país no. Por eso te decía, Claro. existe en Europa existe. Acá en este momento no tenemos esa tecnología. Claro, claro, claro. Bueno, esa era mi pregunta. Ok. Gracias, Roberto. Lisandro, te Nada. escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, mi consulta sobre el termostato en la conexión, ¿qué me decís, a pila o eléctrico? Que Ajá. lleva los 20, ¿no? Sí. ¿Puede ser que así lleve 220, lleve en pila igualmente? Sí, Que se claro, alimente porque con- vos lo que tenés es que el termostato trabaja operativamente con pilas. Pero Ah, vos después tenés los contactos, que son los que habilitan o no, que eso habilita o no, es un contacto seco. Lo único que hace es como una llave. Entonces, el termostato puede ser a pila, puede ser a 220 o puede ser mecánico, ¿sí? Directamente que trabaje mecánicamente. Pero lo importante acá es que los contactos sean secos, para que vos puedas pasar con la fase y después ir con ahí la al... paz, claro. Ah, no, no, listo, ahora entendí, ahora entendí. Esa era mi única duda que me había quedado. Ok, Muchísimas perfecto. gracias. Gracias, Por Lisandro, favor. gracias. Juan Carlos tiene la mano levantada, ¿no, Pablo? Cari. Sí, Juan Carlos, te escuchamos. Hola, no, por lo que vengo escuchando, todos los chicos trabajan ya de esto, yo soy estudiante. La pregunta mía es, ¿dónde está el QR? Porque yo llegué tarde para anotarme Juan al Carlos, ahí te curso. pongo en el chat el Sí. número de teléfono y ahí te pasamos toda la información. Ahí tenés Y en ahí pantalla también te lo... Ahí está. ¿no? La Ahí verdad lo que tenés. vamos a ver un cálculo de un proyecto y dimensionado. Exacto, Sí, tenemos claro. cálculo, dimensionamiento de instalación de radiadores, cálculo de dimensionamiento de instalación de piso radiante. Ajá. Sí, eso ya lo hice en la facultad, pero bueno, esto me interesaba, cómo se automatiza los cabezales. Bueno, sí, por eso me interesaba esto. Dale. Bueno, te esperamos. Te esperamos, Juan Sí, Carlos. sí, me anota. Bueno, ¿cómo estamos? Tenemos a Agustín, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo te Mi va? consulta es la siguiente. Tanto los termostatos Wirelex y a los Wi-Fi, el receptor inalámbrico, por alguna cuestión de alguna falla en la red inalámbrica, ¿se pueden conectar vía mecánica con dos cables? A ver, vos lo que decís es que si falla el receptor, por ejemplo, Sí. y es que no traen incorporado todo lo que estamos viendo recién. Nosotros lo que tenemos cuando vos tenés vos tenés un termostato ambiente común, tenés estos contactos. El que es wireless no lo tiene directamente. Tiene justamente suplantan todo lo que es la parte de conexión eléctrica por la comunicación con el receptor. Para no romper, Lucas, eso no lo tiene. Claro, entonces si vos tenés un termostato de ambiente wireless, no vas a poder hacer, sin la base receptora no vas a poder hacer esta conexión. Ah, buenísimo, buenísimo. Perfecto, gracias. No, por favor. Gracias, Agustín. ¿Cómo estamos? Ahí Pablo en el chat nos pone que hay algunos cabezales que vienen 24 volt. Es verdad, hay algunos cabezales que son 220 y algunos 224. Bien, ¿hay alguna mano levantada? No. Bueno, ¿cómo venimos? Dale, Estamos buenísimo. muy bien. Hugo. Hugo, que no preguntó hoy. Sí, Dale, Hugo, perdón, te escuchamos. me olvidé hacerte una pregunta. ¿La válvula de 2 vías Sí. va en el retorno o en la mandada? La válvula de 2 vías. Buena pregunta. Mira, es indistinto en el sentido que, perdón, es este. Es indistinto, Hugo, en este caso. Habitualmente, ¿por qué ponemos en el retorno? Porque todo elemento que vos colocás en el retorno trabaja a menor temperatura. Entonces, eso tiene menos fatiga de material
te extiende la vida útil. Esa podría ser Bien, la recomendación, ¿sí? Trabajarla sobre bien, el retorno. bien, bien. Gracias. Por favor. Rodolfo tiene la Rodolfo, mano levantada. Te escuchamos, Rodolfo. bueno, mientras tanto vamos esperando a ver si... Rodolfo, levantaste de vuelta la mano, te escuchamos. Tendrás que habilitar tu micrófono, Rodolfo, seguramente. Estás muteado. Bueno, hoy fuimos casi 80 personas. Hola, Sí, Rodolfo, te hola, ¿me escuchamos. escuchan? Ahora Sí, sí. no, quería saber, hay una diferencia sobre, digamos, ¿qué diferencia hay sobre, la pregunta sería, el termostato sobre la caldera con el termostato de la doble vía? Perdón, termostato de ambiente conectado a la caldera. Claro, O, de ambiente conectado directamente a la caldera con el termostato sí. de doble vía. Digamos, ¿no cumple la misma función? No. El tema es el siguiente. Habitualmente cuando vos colocás esto es porque seguramente tenés que manejar más de una planta. Entonces, la limitación que históricamente tenés con la caldera es que solamente podés conectar un termostato de ambiente. Entonces, cuando vos entrás en, por ejemplo, trabajar con 2 plantas, donde querés controlar el confort de la temperatura ambiente de cada planta, imagínate este mismo sistema multiplicado por 2. Tenés que volcarte a los termostatos de ambiente conectados a la instalación. Porque, insistimos, la caldera solamente te va a permitir conectar un termostato de ambiente. Correcto, entonces sería solamente, digamos, para la caldera, para un solo circuito, nada más. Claro, la caldera solamente tiene una conexión. Lo mismo que si vos querés manejar ambiente por ambiente, por ejemplo, acá hay un cabezal conectado nada más, pero podrías tener todos los circuitos del colector, podrías estar trabajando con cabezales y termostato de ambiente. Entonces, supongamos, tenés acá 5 o 6 ambientes y querés manejarlos con temperatura de ambiente, bueno, tenés que volcarte a esto, termostatos directamente conectados a la instalación. Porque insistimos, la caldera solamente te va a permitir un termostato de ambiente. O la doble vía en cada colector. También, exactamente. La válvula de 2 vías, exactamente. Si querés Perfecto, manejar gracias. todo una zona, ahí trabajás con la de 2 vías. Bueno, ¿cómo venimos? ¿No hay más preguntas? O sea que o se entendió todo o no se entendió nada, ¿no, Cari? Como siempre decimos. Vamos bien, vamos bien. Acá preguntan el tema en el chat, dice, ¿qué tan precisos son los cabezales de radiadores con respecto a la regulación de la temperatura? Bueno, vamos a decir lo siguiente, son bastante precisos, pero por supuesto que un termostato de ambiente va a ser más preciso que un cabezal. Lo mismo que va a decir, sí, sí. Porque digamos que el cabezal tiene alguna influencia del mismo radiador, y el termostato ambiente uno lo ubica a 1,50 m, que es donde se recomienda la temperatura, y lo vamos a ubicar en un punto de ambiente, obviamente con conexión eléctrica que querramos. Así que lo podemos poner de esta manera. El termostato ambiente tiene una sensibilidad mejor y una precisión mejor que el termostático. Pero gana en simpleza el cabezal del radiador. Simplemente hay que desarmar la llave, el sistema puede estar funcionando y colocamos el cabezal y es mecánico, no necesita ninguna alimentación eléctrica. Virtudes, ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, como siempre. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar con algunas. Manolo dice, ¿cómo son los cursos hoy de Mendoza? Son online los cursos, el curso que damos nosotros, ¿sí? Es a través de Google Meet, como estamos hoy transmitiendo, martes y jueves 20 horas. Así que los que hicieron el curso, ¿por qué no le comentan cómo son los cursos? O si son buenos, pongan un pulgar para arriba, a ver si lo vemos. O lo comentan también en el chat, mirá, me todos los pulgares que aparecen. Público fiel, muchas gracias. La pasamos bien en el curso, la verdad es esa. Tienen esta dinámica, presentamos, espacio de preguntas, presentamos, ahí están los pulgares, muchas gracias a los que ya lo Muchas hicieron. gracias.
Y repetimos, en septiembre vamos a comenzar con las prácticas presenciales. Estén atentos a nuestras redes que vamos a dar ahí la info. Bueno, y cerramos con algunas conclusiones. Ahí se está riendo, sin duda santa internet. Te ponen. Si nos ayudas a entender, exactamente, como siempre. Bueno, gracias por los comentarios y los pulgares, muchachos. Bueno, cerramos con conclusiones. Este es un detalle que parece ínfimo, pero no lo es. Cada grado centígrado que nosotros le bajamos al termostato de ambiente nos representa 5% de ahorro de energía. O sea, 5% de ahorro de consumo de gas en la caldera. Fíjense qué detalle, ¿eh? Ahora, ¿el punto cuál es? Está muy instalado los 24 grados, pero eso es más que nada para refrigeración. Nosotros en calefacción vamos a recomendar 20 grados de regulación en el termostato ambiente. Y fíjense este detalle, si seguimos esta lógica, que cada grado centígrado de ambiente representa un 5% de ahorro, si nosotros bajamos de 24 a 20, ya tenemos un 20% menos de consumo de energía, de consumo de gas en la caldera, ¿eh? Fíjense qué detalle. Así que desde este espacio siempre vamos a recomendar 20 grados de temperatura de ambiente en los termostatos. Y lo otro, que es un dato nada más, que no podemos hacer nada, pero lo mismo. Por cada grado centígrado que baja la temperatura exterior, nos aumenta 5% el consumo de gas, de energía en la caldera. Y así que fíjense estos detalles, para que tengan en cuenta. Y bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por conectarse. A los fieles que ya hicieron el curso, estén atentos porque nuestros webinars son complemento del curso. A los que llegan por primera vez a nuestro webinar, los invitamos a participar de nuestros cursos. Y por supuesto, estén atentos porque la semana que viene continuamos con los webinars abiertos y vamos a retomar mantenimiento de sistema de calefacción con la empresa Aquiles. Así que a los que ya nos conocen, bienvenidos nuevamente. A los que llegan por primera vez, los volvemos a esperar. Así que nos vemos el martes que viene otra vez con otro webinar. Exacto, los esperamos a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por confiar. Nos vemos el martes.